Muy buenas noches, gente. Acá estamos reunidos una vez más, esta vez para Física 1, post parcial de Análisis Matemático 1. Estamos acá con el amigo Pedro. Eh, por ahora es el único asistente de la clase. Parece que todos quedaron muertos hoy después del parcial de Análisis Matemático 1, que me contaron que tuvo sus complicaciones y bueno. Y, y bueno, capaz que ya abandonaron, que no creo, pero bueno. Eh, bueno, en fin, tuvieron su debut de fuego en Análisis Matemático 1. Y bueno, antes que nada de empezar con la clase, recordarles suscribirse a nuestro canal, la comunidad HackerMate. Ya vamos por los 221 suscriptores con 48 videos. Y bueno, en fin, ya saben ustedes de cómo vienen, ya y subimos todos los videos de las clases que vamos grabando. Y bueno, sin más preámbulo, voy a cerrar esto. Empecemos, ¿sí? Hoy vamos a ver el práctico de dinámica de la partícula, ¿sí? Que corresponde al práctico número 4, ¿sí? Y bueno, así cortito del pie, ¿qué estudia la dinámica? La dinámica estudia la causa del movimiento de los cuerpos. Bueno, tiene tres leyes de Newton. En este tema se ven básicamente tres leyes de Newton, ¿sí? Pero para este tema, aparte de de las nuevas ecuaciones que tienen que aprender, se siguen usando lo que vimos anteriormente, ¿sí? Cinemática, más que nada la de cinemática en una dimensión. Bueno, entonces vamos a empezar con. A ver, ahí se agrega alguien más. Ahí se agrega Candela. Ahí se agrega Dani, ¿sí? Bueno, qué práctico, qué punto vamos a ver. Uy, se sigue sumando gente. No, nada que ver. Bueno, ¿qué punto vamos a ver? Eh, la verdad que estaba revisando los ejercicios y dentro de todo mal no dentro de todo, están bien explicados, ¿sí? Hay corrijos, ¿sí? Eh, Nada más que, bueno, yo lo vamos a ver de vuelta así bueno, el punto uno y el punto 2 son bastante similares. Bueno, así que vamos a hacer el punto número 2. Bueno, eh, el punto número 2, ¿sí? Que básicamente es sumatoria de fuerzas más que nada. Bueno, así que vamos a abrir el Word y empezamos con el punto número 2. Ya vamos a ver unos puntos, uno o dos de lo que ya está resuelto, y después yo voy a comenzar a resolver los adicionales que tienen acá. Bueno, uy, ¿qué pasó? Bueno, entonces estamos con el punto número 2, dice, cuatro fuerzas actuantes sobre una partícula de masa 3 kilogramos, como se indica en la figura, determine la aceleración de la partícula, las ecuaciones cinemáticas, bueno. Ahí estaba chequeando, sí, yo voy a copiar esta imagen que está acá. Esta imagen que está acá, así no estoy haciendo en el Word, así me ahorro el tiempo y no pierdo tiempo haciéndolo en el Word. ¿Qué pasó? Bueno. Bueno, ahí voy a copiar esto nomás para que no está a cada rato pasando voy a copiar directamente el Word, pero bueno, ya está. Voy a copiar esto para no estar pasando cada rato al PDF. Esto que está acá. Y, y así podemos arrancar nomás. Bueno, dice cuatro fuerzas. Bueno, primero que nada, en la parte A me dice determinar la aceleración de la partícula. Entonces, en la parte A, ahí le doy el zoom para que se vea.
En la parte A, básicamente me pide la aceleración. Bueno, ¿sí? Y fíjense que me dan de dato, ¿qué cosa? Y la masa, ¿sí? La masa que es de 3 kilogramos. Bueno, entonces me piden que determine la aceleración de la partícula. Bueno, ¿y cómo tendría que determinar la aceleración de la partícula? Y bueno, usando esta ecuación que la van a ver de ahora en más hasta en la sopa, porque básicamente esta ecuación, esta que ven aquí, que es tan sencillita como está ahí, esa básicamente resume todo lo que sería física, ¿sí? Casi todos los temas van a ver que aparece esta ecuación. Salvo en los últimos, en los temas que corresponden a acústica y termometría, no recuerdo que aparezca, pero en los otros temas como hidrodinámica, hidrostática, gravitación, conservación de energía, esta ecuación aparece. Bueno, bueno, si yo quisiera escribir esta ecuación de una forma más estricta, digamos, tendría que poner ese vector, ¿sí? Va esa flechita para indicar que es un vector. Bueno, y acuérdense que la aceleración también es un vector. Bueno, bueno, ¿qué implicación tiene esta ecuación? Bueno, fíjense que acá la masa es un escalar. Bueno, y la aceleración es un vector, ¿sí? Estoy multiplicando un escalar por un vector, o sea que me va a dar un otro vector. Bueno, entonces esto quiere decir que la fuerza y la aceleración comparten la misma dirección y el mismo sentido, ¿sí? O sea, están ligadas. Bueno, o sea que si yo sé la dirección y sentido de una, ya sé la de la otra, ¿sí? Bueno, o sea, comparten misma dirección y sentido, pero no comparten el mismo módulo, ¿sí? A ver, acá lo voy a aclarar. Vamos a poner acá esta ecuación. Implica que F y A comparten la misma dirección y módulo. Sentido. Bueno, no así el módulo. Bueno, no siempre, ¿sí? No siempre va a compartir un módulo. Bueno, no siempre va a ser igual, ¿sí? O sea, no siempre va a ser el mismo numerito. Bueno, ¿cuándo va a ser el mismo numerito? Y bueno, cuando esta masa valga 1, ¿sí? Ahí nos va a dar el mismo número. Bueno. Entonces, acá fíjense que conozco todo, ¿no? No conozco todo. Conozco la masa y creo calcular la aceleración. ¿Sí? Entonces, acá vamos a seguir trabajando más abajo. Entonces, fíjense que la masa la puedo pasar al otro lado dividiendo. ¿Sí? Y ya con eso podría calcular la aceleración, ¿no? Pero me faltaría calcular la fuerza. ¿Y cómo la calculo la fuerza? Y bueno, básicamente es aplicando trigonometría. ¿Sí? Acuérdense que la fuerza es un vector, ¿sí? O sea que yo lo puedo descomponer en una subcomponente horizontal y en un subcomponente vertical. Bueno, ¿esta qué fuerza va a ser? No va a ser ni esta, ni esta, ni esta, ni esta, ¿sí? Va a ser la resultante, ¿sí? O sea, la suma de esta, más esta, más esta, más esta. Y bueno, capaz que esto ya lo saben, ¿sí? Pero por las dudas, claro, ¿sí? Esta fuerza que está acá, bueno, va a ser F1 más F2 más F3 más F4, ¿sí? Bueno, pero va a ser una suma vectorial, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que esta no van a querer poner acá que esto va a ser 10 más 5
más 60, más 40. Bueno, ya me entienden, ¿no? No van a querer hacer eso porque no los puedo sumar así, ¿sí? Porque son vectores. Bueno, entonces, ¿cómo hago para hallar esta? Tengo que hallar, tengo que hallar la componente horizontal y vertical, ¿sí? Primero vamos con horizontal. F, ¿sí? Que va a ser Fx, ¿sí? Bueno, entonces vamos a calcular Fx, ¿sí? ¿A qué va a ser la componente horizontal? ¿A qué va a ser igual? Y bueno, a la suma de las componentes horizontales, ¿sí? ¿A qué voy con esto? Acá, fíjense, acá voy a dibujar esta fuerza, ¿sí? F1, ¿sí? F1, ¿sí? Ahí vamos a hacer un sistema de coordenadas cartesianas, ¿sí? Para que se ubiquen. Bueno, uy, bueno, ¿sí? Y este ángulo que está acá mide 30 grados. Bueno, me salió medio choco, pero bueno. Bueno, entonces esta fuerza que está acá es la fuerza F1, ¿sí? Bueno, y como una fuerza, o sea, como un vector, yo lo puedo, yo lo puedo, ¿cómo se dice? Descomponer, ¿sí? Lo descompongo en dos vectores, ¿sí? Esta que está acá, que va a ser F1 en y este que está acá, que va a ser F1 en X. Bueno, eh, bueno, entonces este que está acá va a ser F1 en X, ¿sí? Y este que está acá va a ser F1 en Y. Bueno, y bueno, como este es un vector, este que está acá es un vector, yo lo podría trasladar hasta aquí, ¿sí? Lo traslado ahí. Y bueno, me queda un triángulo rectángulo y bueno, ahí se une Pablo, ¿sí? Es un triángulo rectángulo y bueno, toda la historia, ¿sí? Como ya conozco este ángulo que va a ser 30 grados, vamos a poner que va a ser 30, este ángulo que está ahí. Bueno, entonces fíjense que como F1 en X sería el cateto adyacente, ¿sí? Y F1 en Y sería el cateto opuesto, este que está acá lo podría calcular con el seno y este como el coseno, ¿sí? No me voy a explayar más en este tema porque, bueno, esto ya ustedes lo deben archi mega requete conocer de álgebra, ¿sí? De complejo, y bueno, también lo vieron en vectores, bueno, y también lo vieron a ver en física, lo vieron en el trayecto, en fin, ya lo revieron este tema. Se une Marianela, ¿sí? O sea que fx aquí va a ser igual. A ver, ahí voy agrandando un poco para que se vea así. Entonces va a ser igual a componente a F1 en X, ¿sí? Acá también más F2 en X, más, y acá F3 en X, más F4 en X. Bueno, entonces acá vamos a poner que va a ser F1 por el coseno de 30. Acá vamos a poner que va a ser F2 por el coseno. Y acá, eh, mucho cuidado, ¿no? Sí. Eh, bueno, acá yo tendría que considerar este ángulo, ¿sí? El que hace de aquí hasta aquí, ¿sí? Todo ese ángulo que está ahí. A ver, ahí lo dibujo. Ese que está ahí, ¿sí? Ese ángulo que está ahí tendría que considerar.
Bueno, fíjense que de acá hasta acá hay 90, ¿sí? Entonces 90 más 37 me da de 127. ¿Sí? Ahora este va a ser por el coseno de, bueno, este es lo mismo, ¿sí? A ver, ahí lo grafico. Tengo que considerar ese ángulo, ¿sí? Que va a ser, si hasta aquí hay 180, aquí va a haber 230, bueno, por el coseno de, y bueno, esto es lo mismo. Tengo que considerar, bueno, ese ángulo, sería, en realidad sería todo esto, ¿sí? Pero bueno, va hasta aquí, hasta aquí, hay 270, ¿sí? Entonces más 20 va a haber 290. Y bueno, yo tendré que reemplazar nomás, ¿sí? ¿Cuánto vale F1? F1 vale 10. F2, 5. F3, 60 y F4, 40. Bueno, hacen eso, va a ser 10 por coseno de 30, más 5 por coseno de 127, más 60 por coseno de 230, más 40 por coseno de 290. Y me da que es de menos 19.23, ¿qué cosa? Newton. Bueno, acá me olvidé de poner los newtons, ¿sí? La unidad. Newton. Este también es Newton. Newton. Y Newton. ¿Sí? Entonces, ese va a ser la componente horizontal, ¿sí? De mi fuerza, de esta fuerza que está acá. Bueno, ¿es la única forma de calcular eso? No, no es la única forma. Bueno, no es la única forma. ¿Cómo más lo podríamos calcular? Y ahora acá les voy a mostrar otra forma de calcular. Bueno, ¿cómo lo calcularía? Y bueno, lo podemos calcular usando estos ángulos que están acá, ¿sí? Estos que están acá nomás, ¿sí? Pero ahí tengo que hacer la consideración de ver si suman o restan, ¿sí? En cambio, hace rato, al considerar al considerar, digamos, el ángulo completo, por así decirlo, por llamarlo de alguna manera, ya me evito eso, ¿sí? De estar considerando si es positivo o negativo, porque el ángulo solo me lo da. En cambio, si ahora quiero trabajar con esto, no hace falta, ¿sí? Bueno, en este caso, F1 va a sumar, ¿sí? F1 en X va a sumar. Bueno, ¿por qué? Porque este es mi eje Y, este es mi eje X, digamos, ¿sí? Y fíjense que F1 está del lado positivo del eje X, ¿sí? Entonces por eso va a sumar. Bueno, aquí voy. Fíjense, ahora voy a graficar F2. Esta F2. Trazo mi sistema de coordenadas cartesianas para que vean mi punto, ¿sí? Bueno, este es F2, ¿sí? Entonces, como es un vector, va a tener una componente horizontal, va a una componente vertical, y una componente horizontal, ¿sí? Y como siempre, esta componente horizontal como un vector lo podemos trasladar, ¿sí? Y el ángulo que acá estamos considerando ahora va a ser este que está acá, ¿sí? Bueno, más o menos este, ¿sí? No me salió muy bien.
¿Y cuánto vale ese ángulo? Vale 37. ¿Sí? Pero ahora fíjense una cosa, ¿no? Si yo consigo este ángulo, este que está acá, se va a calcular con esta componente se va a calcular con el seno. A ver, ahí voy a nombrar las componentes para que no haya problemas. Este va a ser F2. Y este va a ser F2 en I. Bueno, entonces como les decía, ahora este va a ser el cateto opuesto, ¿sí? O sea que si este es el cateto opuesto, entonces este lo va a calcular con el seno y este lo va a calcular con el coseno. Bueno, pero fíjense que acá lo que yo le decía de los más y los menos, ¿sí? Fíjense que acá está mi sistema de coordenadas cartesianas, ¿no? ¿Sí? Acá, este va a ser mi eje Y, este que está acá, este es mi eje X, ¿sí? Bueno, fíjense que este que está acá, esta fuerza que está actuando horizontalmente está del lado negativo, ¿sí? Del eje X. Por lo tanto, en este caso, esta fuerza va a restar. Bueno, ahora fíjense que vamos a hacer lo mismo, pero con este vector. Este que está acá, lo vamos a hacer con otro color, vamos a hacer con verde, ¿sí? Bueno, que también va a tener una componente horizontal y también va a tener una componente vertical, ¿sí? De acá lo mismo, fíjense que su componente horizontal está del lado negativo, así que también va a restar. Y ahora el ángulo que estoy considerando acá va a ser este que está acá. Bueno, bueno, si yo muevo este vector para acá, fíjense que este va a ser el cateto opuesto y este va a ser el cateto adyacente, ¿sí? Bueno, entonces este va a ser F3 en X. Y este va a ser F3. Y este que está acá va a ser F3 en Y. Bueno, entonces lo que iba, si como este está del lado negativo, lo puedo pasar restando. Bueno, y ya por ahí terminando, fíjense que está F4, ¿sí? F4, vamos a dejarla por ahí. Vamos a ponerle color. Entonces también va a tener una componente horizontal que va a ser esta que está acá. Y va a tener una componente vertical que va a ser esta que está acá. Bueno, fíjense que lo puedo mover. A ver, me conviene más mover este para acá, ¿sí? Este para acá. Porque acá el ángulo que estoy considerando es este, ¿sí? Es para que se vea más claro. ¿Sí? Ese que está ahí. Que es un ángulo de 20 grados. Bueno, a lo que iba, sí, fíjense que esta componente está actuando en el lado positivo, bueno, entonces acá va a estar sumando. Bueno, entonces acá va a ser igual F1X, y bueno, acá por esto que vimos va a ser igual a, como ¿sí? Va a ser cayendo adyacente aquí, entonces se va a calcular exactamente lo mismo que acá. F1 por el coseno de 30. Ahora, F2 en X, ¿cómo lo voy a calcular? Fíjense que F2 es este que está acá, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Y si yo estoy considerando este ángulo, fíjense que F2 que va a ser el cateto
opuesto, F2 en X, ¿sí? Que va a ser cateto opuesto, ¿sí? Entonces, ¿con qué función lo voy a calcular? Y bueno, lo voy a calcular con el seno. Entonces acá voy a poner que esto va a ser igual a F2 nada más que va a ser por el seno. Y ya no va a ser el seno de 127, sino va a ser el seno ¿de cuánto? De 37. Bueno, y ahora, este que está acá, F3 en X, ¿sí? Que sería este que está acá, ¿sí? Este que está acá, F3 en X. Bueno, este ángulo, fíjense que respecto a este ángulo, este que está acá, que estoy indicando ahí, sería el cateto adyacente, ¿sí? Como el cateto adyacente lo calculo con coseno, ¿sí? Entonces esto va a ser F3 por el coseno de, coseno de 50, se me borró todo. Coseno de 50. Y ahora, vamos con F4, ¿sí? F4, fíjense que respecto a este ángulo que está acá, es el cateto opuesto, ¿sí? Y como es el cateto opuesto, lo calculo con el seno. Entonces hago por el seno de 20. Bueno, entonces hago lo reemplazo ahí, y bueno, ¿cuánto vale F1? Y F1 vale 10. ¿Cuánto vale F2? Vale 5. ¿Cuánto vale F3? Vale 60. El otro vale 40. Bueno, y ahora toca meter los dedos en la calculadora y hacemos este cálculo que está acá, que va a ser 10 por coseno de 30, menos 5 por seno de 37, menos 60 por coseno de 50, más 40 por el seno de 20. Y si ustedes me siguieron con el cálculo, les va a dar el mismo resultado. ¿Sí? Y bueno, fíjense que son dos alternativas distintas, ¿o no? Que me representan lo mismo. Esto es lo mismo que esto que está acá, ¿sí? Bueno, eso se lo quería explicar porque, ¿dónde está? Acá estaba viendo, creo que Ah, por este recordatorio que le dan acá, capaz que alguno no lo pilló a qué viene esto que les pusieron acá, ¿sí? Por eso se lo quería explicar. Sí, pero de las dos maneras vieron, fíjense que nos dieron lo mismo, ¿sí? Menos 19.23. Bueno, o sea, en resumen, si ustedes lo hacen acá considerando todo el ángulo, se evitan el problema de los signos, ¿sí? De ver, no sé si tanto un problema, depende de cada uno, ¿sí? De cómo le resulte trabajar más fácil a cada uno. Con este se evita eso de considerar los signos y con esto tienen que considerar los signos, ¿sí? Bueno, ese sería cómo se calcula fx, ¿sí? Fi lo voy a calcular de la misma manera que acá. Bueno, entonces acá va a ser f1 en i. Eso ya solo cambio las x por ahí, ya está. Y nada más que en vez de acá de coseno, que voy a tener que poner, y voy a tener que poner seno. Acá también, uy, no, se me borró. A ver, le voy a dar seno, seno,
Acá seno. Bueno, este vale 10, este vale 5, este vale 60 y este vale 40, ¿sí? Y ya para no perder tanto tiempo con esto de los cálculos, voy a ver directamente cuánto le dio menos 74.56, ¿sí? Entonces acá, menos 74.56. Bueno, ¿qué me pedí el problema? Bueno, para que siento que acá lo tenía. La aceleración de la partícula. Bueno, hasta ahí, ¿qué tenemos? Tenemos las componentes, ¿sí? Vertical, calculamos la componente vertical y la componente horizontal de la fuerza, ¿sí? Bueno, o sea, que la fuerza es igual a Fx en I más Fi en J, ¿sí? Y J, recuerden de que es eso de los versores y toda esa historia que viene con los vectores, bueno, que ya lo deben saber de lo que vieron con Gonzalo. Bueno, entonces acá solo tengo que reemplazar nomás. Este que está acá me va a quedar así, este que está acá me va a quedar así. ¿No? Y eso va a ser la fuerza. Y ahora, usando esta ecuación, ya solo tengo que reemplazar nomás. Esto mide 3 kilogramos. Hoy me quedó, no sé por qué me salió esa flecha. Ah, claro, porque reemplacé, bueno, ahí está, ahora sí. Y bueno, entonces ahora la aceleración aquí va a ser igual. Y tengo que hacer esa división. Primero va a quedar menos 6.41 Newton menos, y ahora tengo que hacer la otra, 74.56 dividido 3. Me da 24.85. Menos 24.85. En Newton, en el versor J. ¿Sí? Bueno, este que está acá va a ser la respuesta, así que me pedí el problema, la aceleración. ¿Sí? Bueno, entonces acá ven que lo único complicado es calcular esa fuerza, ¿sí? Bueno, tienen que hacer esa descomposición de fuerza, ¿sí? Y este tema no se tienen que olvidar porque lo van a ver después cuando vean estática. ¿Sí? En estática se trabaja mucho con esto de descomposición de fuerzas. Estática y momento de una fuerza y bueno, un montón de temas más. Bueno, después me pide las ecuaciones cinemáticas de la posición velocidad si la partícula parte del origen con velocidad inicial cero. Bueno, esta es la parte B. Entonces la parte B que me piden que obtenga la ecuación de la velocidad, ¿sí? Velocidad igual a velocidad inicial más aceleración por tiempo. Bueno, y esta ecuación que está acá, bueno, escribiendo en un sentido estricto sería así. Porque tanto la velocidad como la aceleración son vectores. Bueno, pero fíjense que me dice ahí que la velocidad inicial sea cero. Bueno, antes, por lo tanto, directamente me queda, bueno, todo no, me queda esto que está acá. ¿Sí? Mm, bueno,
Y ya me quedo reemplazar nomás cuánto vale la aceleración, y la aceleración vale esto. Y esto que está acá, que lo voy a poner entre paréntesis. Bueno, y eso va a ser la ecuación de la velocidad en función de, ¿sí? Bueno, y capaz que alguno me pregunte, pero hay, ¿y qué pasa con el tiempo? Y bueno, el tiempo queda ahí nomás, sí, porque me pide que encuentre la ecuación de la velocidad, no me pide que encuentre la velocidad para un cierto tiempo, ¿sí? Fíjense ahí, la ecuación cinemática, ¿sí? De posición y velocidad. Bueno, por eso le dejo el tiempo ahí, porque no me piden la velocidad para un cierto tiempo. Ahora vamos con la posición, cómo se calcula la posición. Era así. Que sería la ecuación de la posición, ¿sí? Pero bueno, acá fíjense que, bueno, me dice posición inicial 0 y la velocidad dice que es 0. La velocidad inicial, sí, hace que esto se va. Directamente, ¿qué me queda? Me queda esto, ¿sí? Y ahora solo lo tengo que reemplazar nomás. ¿Cuánto es la aceleración? La aceleración es esto. Voy a copiar acá nomás para el paréntesis. Bueno, y lo último que podría hacer acá es multiplicar este 1/2 por todo esto que está acá. Entonces hago 0.5 por 6.41 y me va a dar de menos 3.2. Entonces este se va a ir. Este me va a quedar como menos 3.205. Acá me queda como 12. Uy, 12,425. ¿Qué? Bueno, ese que está ahí va a ser la respuesta. Bueno, esa es la respuesta. ¿Sí? Estas son las ecuaciones que le van pidiendo. Bueno, queda la parte C, pero bueno, la parte C la ven directamente lo que resolvieron los profes. ¿Sí? No voy a seguir con eso porque ya se me fue como voy a ir explicando un solo problema así. Bueno, vamos a ver otro problema así porque bueno, el tiempo es tirano y todavía queda mucho más por resolver. Bueno, voy a resolver un poquito más de esto que está acá, ¿sí? Con esta parte no hay tanto problema porque como les digo, está bastante bien explicado lo que hicieron los profes. Bueno, vamos a hacer este que está acá, ¿sí? El punto número 3, pero solo la parte C nomás. Este que está acá, ¿sí? La parte C. Porque este de plano inclinado lo van a ver muchas veces, ¿sí? Y bueno, para no estar perdiendo tiempo haciendo mis gráficos, para no estar perdiendo el tiempo haciendo los gráficos, yo directamente voy a copiar estos gráficos que muy buenos que hicieron los profes, ¿sí? Este que está acá. Sí, a partir de este que está acá nomás voy a trabajar. Bueno, entonces, punto 3. Este que está acá, lo corto, y ya tengo el gráfico. Sí, voy a hacer así gigante para que se note. Bueno, el primer punto les pide
El primer punto les pide que realice el diagrama de cuerpo libre. Y bueno, la parte B dice determinar el módulo de la fuerza de contacto, la normal, ¿sí? Y determinar la aceleración de los bloques. Bueno, entonces tengo que hacer el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Entonces la parte A sería esta que está acá. Bueno, este sería el diagrama de cuerpo libre. Entonces, diagrama de cuerpo libre. Sí, que se lo suele, en vez de escrito esto, se pone DSL y ya está, ¿sí? Bueno, diagrama de cuerpo libre. Bueno, esto que está acá, lo podemos seguir descomponiendo aún más, ¿sí? Es más, lo debemos descomponer para poder resolver. Así que ahí voy a seguir dibujando. Por ejemplo, acá el peso este lo puedo descomponer en dos, ¿sí? En ese que está ahí, que bueno. Y este que está acá, ¿sí? O sea que el peso, fíjense que va a tener una componente horizontal y vertical, ¿no? Ah, y acá aprovecho para aclarar algo, ¿sí? Que tienen, que muchos no tienen muy claro el concepto de la normal, ¿sí? Acá, la normal siempre es perpendicular a la superficie de apoyo, ¿sí? Bueno, fíjense que acá la superficie de apoyo, ¿cuál es? Esta que está acá, ¿sí? Estamos considerando esa superficie de apoyo, ¿sí? Por eso la normal sería, está así, ¿sí? Por eso está así y no está así, ¿sí? No estaría correcto que lo hicieran así. Bueno, si están considerando esta superficie de apoyo, esta que está acá. Ahora, si estuvieran considerando esta superficie de apoyo, sí estaría bien que lo hicieran ahí. Bueno, pero como está inclinada, tiene que ser así como está en el gráfico, ¿sí? Así. Acuérdense que es perpendicular a la superficie de apoyo, ¿sí? ¿Qué quiere decir perpendicular? Que tiene que formar 90 grados, ¿sí? O sea, yo pongo un compás, va un transportador ahí y me tiene que medir 90 grados. Bueno, gente, mucho cuidado con eso, ¿eh? Porque, bueno, ahí se lo aclaro porque ya sé que muchos tienen dudas con eso. Entonces, este es su componente vertical y este es su componente horizontal. Y esta fuerza que está acá, también la puedo descomponer en dos fuerzas, ¿sí? En dos fuerzas más, ¿sí? Una, a ver, ¿con qué color lo vamos a hacer? Vamos a hacer, sí, con negro nomás, sí. Esta que está acá y esta que está acá. Que la vamos a hacer por ahí. ¿Bueno? Componente horizontal y esta que está acá es su componente vertical. ¿No? Y ahí, ¿sí? Digamos, si ustedes lo hacen como está originalmente, estaría bien el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? Pero para trabajar lo tienen que seguir descomponiendo más las fuerzas. ¿Bueno? Bueno, entonces ese sería el diagrama del cuerpo libre. Y ahora, acá hay una pregunta que, bueno, acá fíjense qué cosa. Bueno, ahí vamos a hacer un poquito más corto porque bueno, no es tan largo la componente vertical. Bueno, fíjense que acá podría formar un triángulo rectángulo, ¿no? Ahí, ¿sí? Y fíjense que tomando este ángulo como referencia, la componente esta que está acá, se calcularía con el coseno. Y
Y esta que está acá con el seno, ¿no? Bueno, por todo eso de trigonometría, que ustedes ya, como digo, ya se lo saben. No hace falta que haga el triangulito todo de vuelta, ¿sí? Ah, bueno, bueno, ahí lo pongo de vuelta. Bueno, voy a copiar para que quede claro, digamos, ¿sí? Bueno, ahora la pregunta del millón que algunos están haciendo. ¿Por qué este ángulo que está acá es igual a este ángulo que está acá? ¿Sí? Y era una pregunta que cuando yo se la aclaro porque yo me la hacía cuando estaba cursando Física 1, ¿sí? Bueno, yo no me la sabía porque yo no iba a teoría, porque bueno, cuando, bueno, ustedes no saben, no lo saben, pero bueno, en primer año generalmente se llenan las aulas, ¿sí? Así que, bueno, en física, como no entendía nada de límites y derivadas y un montón de cosas más que que se aplican en física, ¿sí? Yo directamente no iba a la teoría y bueno, capaz que ahí explicaban eso, yo no lo sabía. Eh, Ahora, ¿por qué este ángulo es igual a este ángulo? Bueno, vamos a considerar que ese bloquecito está representado ahí, ¿sí? Bueno, ese bloquecito tiene una, este, tiene un peso, ¿sí? Ese peso que acá lo voy a graficar, ¿sí? Como considera que ya está ahí, ¿bueno? Bueno, fíjense que está ahí, se me va formando un triángulo rectángulo, ¿no? Este es el ángulo recto, y este que está acá es esos 30 grados, ¿sí? Va, vamos a poner 30 grados, vamos a poner alfa, ¿sí? Bueno, eh, y este ángulo que está acá, vamos a poner que se llame gamma, ¿sí? Y este ángulo que está acá es 90 grados, ¿bueno? Ahí vamos a poner los nombres vamos a poner el triángulo A, así, porque no está buscando las dichosas letras griegas. Este es mi ángulo B, ¿bueno? Y bueno, el ángulo que me falta es 90 grados, sí, porque es un triángulo rectángulo. Bueno, y ahora acá, fíjense una cosa. Esta que está acá va a ser la normal, ¿no? La normal, sí, porque bueno, está apoyada, ¿sí? Entonces va a ser la normal, ¿sí? Y acuérdense de la característica que yo le decía de la normal, que forma un ángulo de 90 grados con la superficie de apoyo, ¿sí? Esta que está, ¿sí? Bueno, o sea que si ustedes ponen un transportador y miden aquí, va a ser 90 grados, bueno. Ahora fíjense una cosa, si acá hay 90 grados, a ver, ahí lo voy a indicar, si ahí hay 90 grados, entonces aquí también tiene que haber 90 grados. Bueno, ahí voy a poner, ahí voy a hacer otro. Va, directamente voy a hacer cuadraditos, ¿sí? Para que se note. ¿Sí? Bueno, entonces ahí, en ese cuadradito hay 90 grados, ¿sí? Y el ángulo que falta, fíjense, ese que está acá, ese que está ahí, yo le voy a llamar C, ¿sí? Ese es C. Bueno, entonces fíjense que hay dos relaciones, ¿sí? Eh, que A más B más 90 me tiene que dar 180, ¿sí? Que sería el primer triangulito, ¿sí? Este que está acá. A ver que ahí lo voy a marcar así con eso que está con naranja, con rojo, naranja, vamos, lo voy a hacer con naranja.
este que está acá, este que está acá. ¿Sí? Esta relación es del primer triángulo, ¿sí? Ese que está con naranja. Ah, esto que está acá, me olvidé de poner, pero es el peso, ¿no? El peso que está ahí, ¿sí? Bueno. Y ahora fíjense que B más C me tiene que dar 90. Entonces hay otra relación, ¿sí? Que B más C es igual a 90. Bueno. Bueno, ya acá podemos sacar que este 90 pasa restando al otro lado, y bueno, del otro lado me va a quedar que este igual a 90, ¿sí? Y bueno, de acá vamos a sacar, bueno, tengo que relacionar esta con esta, ¿sí? Así que vamos a sacar que, vamos a despejar B. Entonces para despejar B tengo que pasar A para el otro lado, ¿sí? Entonces fíjense que B es igual a 90 más A. Entonces, acá vamos a reemplazar. Bueno, va acá, esta pasaba restando, ahí me equivoqué. Pasaba restando, sí, porque está sumando, sí, pasa restando. ¿Ya? Pasa restando. Y bueno, acá para despejarse, me va a quedar que va a ser igual a 90 menos 90 más A. Entonces 90 se va con 90 y me queda finalmente que 6 igual a A. ¿Sí? Que para nuestro caso A, ¿cuánto valdría? 30, ¿sí? Por eso este ángulo que está acá vale 30. Bueno, gente, esa es la explicación de por qué ese ángulo vale 30, ¿sí? Porque ese ángulo que está ahí es el mismo que este ángulo que está acá, ¿sí? Va, este ángulo que está acá es el mismo que este ángulo que está acá, ¿sí? Eh, bueno, esa es la explicación. Pero así para que no piensen tanto, este ángulo que está acá siempre es el mismo que este ángulo que está acá, ¿sí? Pero yo se lo aclaro porque capaz que hay alguno que no entiende por qué ese ángulo es tanto y si siempre va a valer lo mismo, ¿sí? Siempre vale lo mismo que el ángulo de inclinación. Bueno, ahora sí el problema, ya post explicación, bueno, me pedí determinar el modo de la fuerza de contacto. Bueno, me pide que determine la normal. A ver, esto lo vamos a dejar ahí, ¿sí? Entonces la parte B. Vamos a la parte B. ¿Sí? Bueno, acá para esta parte, cuando usted tiene plano inclinado, acá se aplica un concepto, este, se establece que nuestro sistema de referencia, o sea, nuestro sistema de coordenadas cartesiana, está ahí, ¿sí? Ese que está ahí sería mi eje, por así decir, mi eje Y, mi eje Y. Bueno, y este sería mi eje X. ¿No? Así lo definimos arbitrariamente, ¿sí? Eso para ayudarnos a hacer lo de la sumatoria de fuerzas. Bueno, entonces vemos que verticalmente, ¿qué está actuando? La normal y ¿qué más? La normal, la componente vertical de la fuerza y la componente vertical del peso. Bueno, entonces ahí vamos a hacer una sumatoria de fuerzas. Esperen que busque el símbolo de sumatoria de fuerzas. A ver dónde está el símbolo. ¿Dónde están los operadores? Hmm. Tienen miles de símbolos acá. La verdad que no. Ah, va, acá está. ¿Sí? Pero me da un símbolo muy grande.
Bueno, acá vamos a hacer sumatoria de fuerzas, vamos a poner sumatoria de fuerzas en I. Sumatoria de fuerzas en I. ¿Sí? Entonces, ¿qué fuerza está actuando en I? Vamos a definir que lo que apunte para este lado va a ser positivo, ¿sí? Lo que apunte para este lado va a ser negativo, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos la normal más FI menos FI igual a 0. Bueno, ¿y por qué ponemos igual a 0? Y bueno, porque nos estamos viendo verticalmente, ¿sí? Bueno, no está haciendo así, ¿sí? Está haciendo así. Por eso ponemos que verticalmente estaría quieto, por decirlo de una manera así. Entonces acá me pide que calcule la normal, la tengo que despejar. Bueno, la normal aquí va a ser igual. Esto que está sumando pasa restando. Y esto que está restando pasaría sumando. Bueno, ¿y a qué es igual la componente vertical? Bueno, fíjense que, bueno, ese no era. Fíjense que ahí se me formaría un triángulo rectángulo, ¿no? Y fíjense que este, ¿qué va a ser? Va a ser cateto opuesto, ¿sí? Por lo tanto lo puedo calcular con el seno. Entonces acá va a ser igual a F por el seno de 30. ¿No? Porque sería 20, ¿sí? Porque el ángulo que está acá es 20. Y acá el peso, fíjense que el peso en I es la componente, sería el cateto adyacente, ¿no? Como es el cateto adyacente, yo lo calculo con el coseno. Por el coseno, y acá sí sería de 30, ¿sí? Porque tengo lo que está acá, 30. Y ya me queda reemplazar, ¿no? F, ¿cuánto vale? Uy, ¿cuánto vale F? Ay, me decía el problema cuánto valía F. F vale 10. ¿Y P? ¿Cuánto vale P? Bueno, acá no está considerando, acá no me dice cuál está considerando, si el de 10 o el de 20. A ver, veamos qué usaron los profes acá. Ah, PA dice, así que usaron el de 10. Y bueno, ya que hace ese cálculo nomás, y me da, si te hacen ese cálculo, le va a dar que la normal es igual a 5,24 newton. Sí, esa es la normal. Sí, esta n es de newton, ¿no? Ahí vamos a poner newtons. Bueno, y en la parte C, a mí me pide que calcule, ¿qué tengo que calcular acá? La aceleración de los bloques, ¿sí? Entonces ahora voy a considerar el movimiento en el eje X. Fíjense que en el eje X, ¿qué está actuando? Está actuando la fuerza en X, esta que está acá, y la componente horizontal del peso. Bueno, antes acá. Y acá voy a hacer la consideración de que todo lo que esté por este lado es positivo y todo lo que esté apunte por este lado va a ser negativo. Bueno, entonces va a ser, acá voy a hacer la sumatoria de fuerzas en X. Entonces va a ser Fx menos Px igual a masa por aceleración. ¿No? Y ahora sí pongo masa por aceleración porque si hay movimiento en este eje, sí, en el eje horizontal. Bueno, hace rato puse el cero porque no hay movimiento en el eje vertical. Bueno, entonces, eh, en Fx, aquí va a ser igual. Y bueno, fíjense que, bueno,
que en este triángulo rectángulo, fx sería cateto adyacente, ¿sí? Así que lo calcularía con f por con el coseno, ¿así? Y acá, px, que sería este vector, fíjense que sería el lado, el cateto opuesto, ¿sí? Entonces lo calcularía con el seno. Y por último, esta masa que está acá dividiendo, la puedo pasar, va que está multiplicando, la puedo pasar dividiendo. Entonces acá me va a quedar ya reemplazando F, que la tomaba, era 10, el peso, que también era 10, dividido la masa, que bueno, se considera la masa. Bueno, ahí no me dan la masa directamente, pero la puedo calcular, ¿sí? Porque esto es peso, ¿no? Bueno, acá voy a hacer un cálculo aparte, entonces, ¿sí? Voy a hacer un cálculo aparte. Acá, lo vamos a poner acá. Bueno, acá, fíjense que el peso de ¿a qué va a ser igual? A la masa de A por la gravedad. ¿No? Entonces, por lo tanto, si yo despejara acá la masa, o sea, esto que está acá multiplicando, lo pasara dividiendo, me quedaría finalmente que el peso es 10 newton sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, metros sobre segundo al cuadrado. Entonces me acaba de quedar que la masa de A, aquí va a ser igual a... Va a ser un número chiquito, 1.02. ¿Qué cosa? Kilogramos. Entonces acá va a ser... Y ahora tengo que hacer este cálculo. Entonces ahora toca calcular. Y me da que la aceleración es de 4.31 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Sí? Y esta va a ser la respuesta. ¿No? Entonces, así se calcularía la aceleración en la parte C. ¿Sí? Bueno, ese sería entonces el punto número 3. Bueno, ya saben que si tienen dudas, pregunten tranquilamente. Bueno, entonces sería el punto número 3. Ahora, como les dije, los puntos que están ahí, que desarrollaron los profes, están bien, están bastante bien explicados, ¿sí? Creo que no, al menos yo no, este,
no vi nada que estuviera medio raro, ¿sí? Así que lo podrían hacer tranquilamente. Sí, lo pueden ver tranquilamente ahí y guiarse con eso, ¿sí? Eh, lo que yo voy a hacer ahora es resolver los problemas que tienen ahí de, ¿cómo se llama? Esos que llaman problemas para resolver en casa, ¿sí? Vamos a hacer el punto número uno, ¿sí? Mm. Bueno, lo paso con esto, porque como digo, no tiene sentido que yo le explique esto, ¿sí? Porque ya está, como digo, está bastante bien explicado en lo que hicieron los profes. Entonces vamos a lo que serían los ejercicios de casa. Vamos al punto uno. Bueno, dice, desde la base de un plano inclinado y liso que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal, se lanza un bloque de masa de 500 gramos con una velocidad de 15 metros por segundo. Realiza un diagrama de cuerpo libre por el bloque, determine la aceleración del bloque. Calcule la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque. ¿Hasta qué altura del plano inclinado sube el bloque antes de detenerse? Bueno, vamos con los datos. Primero que nada me dice que el ángulo de inclinación es de 30 grados, ¿sí? Entonces vamos a poner que alfa es igual a 30 grados. Después me dice que se lanza un bloque de masa 500 gramos. Masa igual a 500 gramos. Después me dice que la velocidad inicial es de 15 metros por segundo. Bueno, son todos los datos que me dan, ¿sí? Primero que nada tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre. Vamos a la parte, vamos al punto A. Esta sería la parte A, ¿sí? Diagrama del cuerpo libre. Bueno, mm, a ver, voy a ver si no puedo usar uno de los gráficos que ya está acá. Ah, parece que no. Voy a decir mío o no. Bueno, entonces primero que nada tenemos que plantear la situación, ¿sí? Será esto que tengo que hacer mi plano inclinado, que será este que está acá. Bueno, me dice que tengo un objeto que está acá. Ahí. ¿Sí? Y que este objeto se lo lanza con una velocidad inicial, ¿sí? Y bueno, vamos a poner que está ahí, ¿sí? Entonces tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Como está apoyado el cuerpo sobre este plano inclinado, va a haber la normal, esa que está ahí. ¿Qué más va a tener el cuerpo? Y bueno, el cuerpo también va a tener un determinado peso. Ese peso. ¿Y qué más va a tener el cuerpo? Y también va a estar recibiendo una fuerza, ¿sí? Porque si no, no hay una fuerza ahí, no va a subir, va a estar quieto. ¿No? También tiene que estar toda una fuerza sobre el cuerpo. Que va a ser esa que está ahí. Bueno, entonces acá, como siempre, acá va a haber una componente vertical y también va a tener esto, una componente horizontal.
¿sí? Y ahora, bueno, este que está acá sería el peso en I. Este que está acá sería su peso en X. ¿Sí? Este que está acá sería la fuerza, ¿o no? Y este que está acá sería la normal. Bueno, y ese sería el diagrama de cuerpo libre, ¿sí? No está... bueno, ese sería así. Deme un segundo que tengo que contestar unos mensajitos urgentes. Ahí está. Listo. Bueno, entonces, ¿qué me pide el problema? A ver, una pregunta. Claro, la fuerza no la tengo. ¿Quién me preguntó? Ah, no, no la tengo que descomponer, Dani. ¿Por qué? Porque acuérdate que acá hacíamos lo mismo que hace rato, ¿sí? Establecíamos un sistema de coordenadas cartesianas arbitrarios, ¿sí? Este que está acá, ¿sí? Bueno, ahí supongo que coinciden, no va a coincidir. Ese va a ser mi eje Y y este va a ser mi eje X, ¿sí? ¿O no? Ese es mi eje X. Bueno, ahí no me salió muy paralelo que digamos, ¿sí? Las cosas. Bueno, pero usted imagina que está para paralelo, ¿sí? Bueno, hace rato sí la descomponía la fuerza. ¿Por qué? Porque esta fuerza que está acá, esta que está acá, está inclinada, estaba así, ¿sí? Respecto a mi eje X. Bueno, hace rato sí la tenía que descomponer. Pero ahora no. ¿Sí? Voy a suponer que la fuerza está sobre el eje X. Bueno, por eso que no la tengo que descomponer. Eh, bueno, ese sería mi sistema, mi diagrama de cuerpo libre. Y ahora me pide que yo calcule la aceleración del bloque. Bueno, entonces ahora tendría que proceder a calcular la aceleración. Bueno, entonces hago la sumatoria de fuerzas en X. Bueno, ¿qué fuerzas están actuando en X? Están actuando la fuerza, bueno, la propia fuerza, esta que está acá, y bueno, la componente horizontal del peso, ¿sí? Esa que tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Bueno, gente,
Bueno, acá el problema sería que yo no conozco, fíjense que acá tengo dos incógnitas, ¿no? Tengo por un lado la aceleración y tengo por otro lado la fuerza que no conozco cuánto vale, ¿sí? A ver, no, no conozco la fuerza. Mm, no conozco la fuerza. Bueno, bueno, acá, ¿cómo seguiría esto? No. Acá, capaz que falta, puede ser que falte un dato. Bueno, puede ser que falte el dato de la fuerza, ¿sí? Me faltaría ese dato de la fuerza. O si no, directamente acá, puedo plantear esto, que directamente esa fuerza que está ahí, este, no existe. Bueno, podría plantear eso. ¿Sí? Esta fuerza que está acá. Y a partir de acá podría calcular la aceleración, esa que está ahí. Bueno, eh, bueno, porque el peso sí lo tengo, ¿sí? Acá previo, lo que tendría que hacer es bueno, transformar esto a kilogramos, ¿sí? Bueno, ustedes ya saben cómo se hace esto. Acá pongo 1 kilogramo, son 1000 gramos. Bueno, y esto obviamente va a ser 0,5 kilogramos. ¿Sí? 0,5 kilogramos, ¿sí? Pero, capaz que falte ese dato, ¿sí? Vamos a dejar plantear que está esa fuerza, ¿sí? Acá va a ser fuerza menos Px, ¿sí? No. Fíjense que este dato lo conocerían, ¿sí? Eh, bueno, ahí voy a dejar planteado cómo sería el resto del cálculo, ¿sí? ¿Cuánto es el ángulo? El ángulo es 30 grados, ¿o no? Es que falte esa fuerza. Eh, ¿Qué más? Bueno, si yo conociera la fuerza, ya es cuestión de reemplazar nomás. ¿Sí? Y con esta ecuación ya podría calcular la aceleración. Y ahora en la parte B me dice determinar, bueno, lo que estábamos haciendo. Ahora en la parte C dice calcula la fuerza que la superficie ejerce sobre el bloque.
Bueno, ahí imagino que, ahí por lo que pregunta, ahí le está pidiendo la fuerza de rozamiento. Bueno, le estaría pidiendo la fuerza de rozamiento. Ahí se agregó Mauricio. Entonces ahí le estaría pidiendo la fuerza de rozamiento. Que acá vamos a considerar que es cero, ¿sí? ¿Por qué vamos a considerar que es cero? Porque me dice que el plano inclinado es liso, ¿sí? O sea que no hay rugosidad. Bueno, no hay rugosidad, entonces vamos a calcular que vamos a poner ahí. Es una pregunta más conceptual que otra cosa así, que la fuerza de rozamiento es cero. Bueno, por eso es lo que me dice que es liso, ¿sí? Eh, bueno, gente, ahí me pregunta, Pedro, ¿no sería el seno? No, sería el coseno, ¿sí? Porque fíjate, Pedro, que es lo que ya habíamos explicado anteriormente, ¿sí? Este triángulo que está acá, en este triángulo que está acá, si consideramos este ángulo que está acá, ese ángulo que está ahí, bueno, que está medio más o menos dibujado así, ese ángulo que está ahí sería eh, respecto a este ángulo, este sería el opuesto, ¿sí? Y este sería el adyacente, ¿sí? Por lo tanto, este PI se calcularía con el coseno. Bueno, entonces, en la parte C, la fuerza de rozamiento, o sea, la fuerza que ejerce el suelo contra este objeto, vamos a poner que es cero, ¿sí? Porque me dice que el piso es liso, ¿sí? O sea, que no hay rugosidad, ¿sí? Bueno, capaz que ya lo hayan visto en el práctico que sigue, que la fuerza de rozamiento de qué depende, básicamente depende de la rugosidad, ¿sí? Bueno, como dice que es liso, voy a suponer que es cero. Bueno, después me dice hasta qué altura del plano inclinado sube el bloque antes de detenerse. Bueno, en esa parte, fíjense que me dice detenerse, ¿no? ¿Qué implica eso? Que la velocidad final es igual a 0 metros por segundo. Bueno, entonces fíjense que yo podría calcular qué cosa. De la ecuación velocidad, esa ecuación que ustedes ya vieron en cinemática de velocidad al cuadrado igual a la velocidad inicial al cuadrado, más dos veces la aceleración por la distancia, ¿sí? Fíjense que yo podría calcular esa distancia, ¿no? Esa distancia que está ahí. Porque, bueno, esto teóricamente ya lo podría calcular de punto de vista si tuviera la fuerza, ¿sí? Pero no lo tengo. Por eso si falta ese dato. Pero de acá, puedo despejar la distancia, ¿sí? Esto que está acá, esto sería cero. Ah, lo dejé indicado, ¿sí? Y esto que está acá pasaría acá restando. Bueno, y por último, esto que está acá pasaría dividiendo.
¿o no? Y ahí tendría la distancia, ¿sí? Pero ¿qué distancia sería esta hasta la que subió? Bueno, a ver, ahí lo vamos a dibujar. Esta que está acá. Y esta que está acá. No, esta no, esta. Bueno, acá fíjense que vamos a suponer que va a ser que recorre esa distancia, ¿sí? Esa distancia que vamos a poner en naranja. Bueno, y acá me pediría la altura. O sea que sería esta que está acá. ¿Sí? Esa altura. Bueno, y fíjense que de esta ecuación, esta que está acá, yo podría calcular esta distancia, ¿sí? Esta que está acá. Esta es la distancia. Y el problema me pide la altura esta que está acá. ¿O no? Y yo conozco qué cosa, conozco el ángulo este que está aquí. Este. Bueno, este ángulo alfa, bueno. Y bueno, acá tendría que aplicar solamente trigonometría, ¿sí? Puedo aplicar, como esta es la hipotenusa y este sería el cateto opuesto, puedo decir que el seno de, ¿cuánto es? 30. De 30 va a ser igual a h sobre d. Y de aquí puedo decir que, aquí lo vamos a copiar, acá puedo decir que h va a ser igual a seno de 30 por d, ¿sí? Bueno, y acá fíjense que solo tuve que aplicar trigonometría para poder calcular la altura que me estaba pidiendo el problema. Bueno, entonces serían los planteos para este problema que está de los ejercicios adicionales. Bueno, y ya para ir terminando por hoy, vamos a hacer el número 6, que parece que está bastante largo. Dice, dos cajas, una de 4 kilos y otra de 6 kilos, descansan en la superficie horizontal sin fricción de un estanque congelado, unida por una cuerda ligera. Una mujer con zapatos de golf aplica una fuerza horizontal a la caja de 6 y le imparte una aceleración de 2.5. Bueno, ¿qué aceleración tiene la caja de 4? Dibujo un diagrama de cuerpo libre para la caja 4 y use junto con la segunda ley de Newton para calcular la tensión en la cuerda que une a las dos cajas. Bueno, en el punto 6 dice que tienen una masa, una M1 de 4 kilogramos y una M2 de 6 kilogramos. Y me dice que la aceleración es de 2.5 metros sobre segundo al cuadrado. Bueno, primero que nada me dice qué aceleración tiene la caja de 4 kilogramos, ¿sí? O sea, esta que está acá. Esta que está acá. Bueno, es una pregunta más que nada conceptual, ¿sí? Bueno, porque si la aceleración de esta que está acá es de
2,5 de la caja de 6 kilogramos es 2,5, entonces la aceleración de la de 4 kilogramos también tiene que ser de 2,5, ¿sí? Eh, bueno, esto porque están, por así decirlo, vinculados y aparte están sometidos a la misma fuerza, ambas, ¿sí? Esta fuerza que está acá. Bueno, entonces la aceleración es de 2,5, ¿sí? Bueno, y en la parte B me dice, dibuje el diagrama del cuerpo libre para la caja de 4 kilogramos. Bueno, así que ahí voy a copiar voy a copiar ese dibujo, así me estoy dibujando de vuelta todo. Bueno, entonces ahí tengo la caja de el diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Tengo la caja. Bueno, entonces, esto como está apoyado aquí, va a tener una normal. La normal, que va a ser esta que está acá. Bueno, de paso también vamos a hacer la de 6 kilogramos porque también va a servir. Y, y bueno, va a tener un peso que vamos a hacer con ese color. Y también esta va a tener un peso. ¿Sí? Ahora, ¿cómo viene la mano con la tensión? Esta que está acá va a estar sometida a esta tensión que está acá, que la vamos a hacer con color azul. ¿Sí? Y esta caja va a estar sometida también a tensión, pero en el sentido opuesto. Bueno, entonces eso que está ahí sería el 1. El diagrama del cuerpo libre, ¿sí? Esto va a ser la normal de 1, la normal 1. Esta que está acá va a ser la normal 1. Esta que está acá va a ser la normal 2. Este va a ser el peso 1. Este va a ser el peso 2. Y ahora, esta tensión, esta va a ser esta tensión, que va a ser la misma que esta tensión que está acá. ¿Sí? Bueno, entonces me pide que calcule la tensión que une las dos cajas. Bueno, fíjense que el diagrama de cuerpo libre que está aquí, de la primera caja, digamos, puedo plantear que la tensión va a ser igual a ¿qué? A la masa 1 por la aceleración. Bueno, y de acá puedo decir que la aceleración va a ser igual a T sobre M1. Quería despejar la tensión, ¿va? ¿Sí? Así que no hace falta que haga nada, si me estoy confundiendo. Esto va a ser 4 kilogramos por los 2,5. Bueno, entonces acá la tensión lo va a dar de 10 newton, ¿sí? La tensión de 10 newton. ¿Y qué más le pide? Bueno, dibujó diagrama de cuerpo libre.
Y bueno, básicamente me pide que calcule la fuerza. Entonces, ahora voy a plantear que la fuerza menos la tensión va a ser igual a la masa 2 por la aceleración. Entonces, acá puedo decir que la fuerza es igual a la tensión más la masa 2 por la aceleración. Pues acá ya puedo reemplazar. Esto es de 10, esto es de 6. Y esto es de, bueno, acá directamente lo copio. Va a ser a 10 newton. Bueno, si ustedes hacen todo esto en la calculadora, le queda 10 más 6 por 2,5. Y todo esto le da de 25 newton. ¿No? Bueno, esta es una y esta es otra. Bueno, y esas que están ahí son las incógnitas que me pide el problema. Bueno, y bueno, eh, por ahora vamos a terminar, vamos a terminar ahí con este práctico, ¿sí? Porque el tiempo, tengo que hacer unas cositas ahora. Y bueno, eso sería todo por hoy. Nos estamos viendo la próxima semana por el práctico de dinámica, ¿sí? Así ya nos ponemos al día con física 1. Bueno, gente, hasta aquí la clase de hoy. Nos vemos.